a recorrer rápidamente. Ahí sí, ahí volvió mi audio. Bien, como les decía, a veces consideramos que la administración no está relacionada con la fe. Y créanme que sí, vamos a recorrer solamente 4 imágenes y nos vamos a dar cuenta de que la administración sí está relacionada con nuestra fe. ¿A quién vemos ahí? A Adán, ¿cierto? ¿Qué misión le entregó Dios a Adán? ¿Cierto? Aquí hay una hermana que nos está acompañando, nuestra hermana Honoria. Y ella me dice que Dios le encomendó a Adán una misión, ¿cierto? Que le pusiera nombre a los animales. O sea, Dios delegó en Adán una responsabilidad. Eso es administración, ¿cierto? También tenemos esta imagen que nos habla de un pueblo que fue peregrino, ¿cierto? Por 40 años en el desierto. Pero a alguien le entregaron esa misión de que pudiera liberar a ese pueblo. Y ese fue Moisés, ¿cierto? Ya a Moisés se le entregó esta misión y dice la palabra de Dios que ellos eran 600.000 hombres cuando salieron de Egipto, sin contar a las mujeres y a los niños. Por ende, tienen que haber sido unos 3 millones de personas aproximadamente que salieron. ¿Y cómo se organizaban? Habían toques de trompeta para que el campamento se moviera en una dirección, qué tribu se movía primero, qué tribu se movía después. O sea, la administración siempre ha sido parte de la obra de Dios y de los hijos de Dios. También podemos encontrar, no les voy a poner la cita ahí, pero en Primera de Crónicas 23:5 nos podemos encontrar un dato muy, digamos, relevante o notorio. En el tiempo de Salomón se organizaron los levitas para adorar a Dios. Y los hombres que tenían la responsabilidad de todo esto eran 4.000 hombres. Y tenían turnos por meses y por familias, y había toda una organización. 4.000 hombres. Imagínense lo que significa eso. Me imagino que más de alguno de ustedes participa en el coro de la iglesia y sabe que hay una estructura y que cuando son 20 ya hay que, digamos, organizarse para que todo salga bien. Cuando son 4.000 hay también una estructura grande. Así que, y bueno, aquí hay otra imagen que nos representa, ¿cierto? Aquella estructura que nosotros aún no conocemos ni entendemos muy bien, ¿cierto? Pero que está en los cielos y que es una estructura gigantesca. Apocalipsis, ¿cierto? En el libro de Apocalipsis, capítulo 5:11, dice, o sea, es una cantidad enorme de seres que están al servicio de nuestro Dios para cumplir misiones, me imagino. Yo creo que cada uno de ustedes sabe que dice nuestro Dios que el ángel de Dios habita al lado de los que le temen, ¿cierto? Acampa alrededor de los que le temen. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos cumplen misiones, que trabajan, que se estructuran, que tienen una forma. Si nosotros leemos también varios versos que hay por ahí, nos vamos a dar cuenta de que existen ángeles, ¿cierto? Existen arcángeles, querubines, serafines, y es toda una estructura. Dice por ahí la palabra de Dios, recordándolo así de memoria, Miguel y sus ángeles. O sea, Miguel era, digamos, estaba a cargo de un escuadrón de ángeles. Hay también una estructura y una administración. Bien, la fe y la organización van de la mano. Y también para nosotros es una responsabilidad el que Dios nos haya llamado a estar dentro de su pueblo. Significa que todos tenemos que cumplir el trabajo que Dios ha dejado, ¿cierto? Dice él, antes de ascender al cielo, dice, y de predicar mi evangelio a toda criatura. Es una responsabilidad que tenemos. Bien. Salmos 24, 1 y 2. Si le damos lectura a esa
porción de la palabra nos vamos a dar cuenta de quién es dueño de todo lo que nuestros ojos ven. A veces nosotros pensamos y decimos, este es mi teléfono, o este es mi computador, o esta es mi casa, y eso está bien, pero nunca debemos olvidar quién es, digamos, quién nos ha concedido todo eso que nosotros tenemos. Dice Salmos 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. O sea, todo lo que nuestros ojos ven pertenece a un solo ser. Aquel mismo ser que nos ha dado la vida, aquel mismo ser que nos ha dado la inteligencia, el mismo ser que nos ha permitido vivir, a él le pertenece todo. Entonces, si es así, ¿qué somos nosotros en este mundo? Administradores de la riqueza y de las bendiciones de nuestro Dios. Nosotros administramos todo lo que Dios nos ha entregado. Y aquí podemos irnos en varios aspectos, ¿cierto? En la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Qué hacemos con el trabajo de la iglesia? ¿Qué hacemos con lo que Dios me ha entregado? Bien, somos administradores de la obra de nuestro Dios, administradores de nuestra vida, administradores de todo lo que Dios nos entrega. Si lo usamos para bien o para mal, Dios nos pedirá cuenta en algún momento. Bien, la ciencia humana dice que la administración se divide en cinco puntos principales. Si ustedes lo quieren buscar, aparece en internet. Yo de ahí mismo lo copié. Pero quiero compararlo, ¿cierto?, con lo que dice la palabra de Dios. Dice que importante es planificación, ¿cierto?, organización, dirección, coordinación y control. Y no quiero entrar en mayor detalle porque ustedes también en algún minuto o se los han pasado en el colegio o lo van a ver. Son los puntos principales de la administración. Y como les decía al principio, parece que fuera una ciencia de ahora, del desarrollo, ¿cierto?, tecnológico que hoy día vemos, de la estructura que hoy día vemos en la sociedad, ¿cierto?, la ciencia. Pensamos que la administración tiene que ver con ello. Y nos vamos a dar cuenta que estas cosas ya estaban desde la creación del mundo, como ya lo veíamos, ¿cierto? Alguien planificó, ¿cierto? Alguien ejecutó, ¿cierto? Nuestro Dios planificó la creación. ¿Quién la ejecutó? Nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Y después el Señor Jesús nos delegó, o nuestro Dios nos delegó a través de él también una misión. O sea, esto también nosotros lo podemos ver en la Biblia. Bueno, 5 puntos tiene la ciencia, ¿cierto? Pero también la palabra de Dios tiene puntos importantes. Y en esto yo quiero que ustedes se aboquen. Yo no soy un experto en administración, pero sí les voy a poder entregar lo que la palabra de Dios dice, que es importante que ustedes consideren a la hora de ejecutar el trabajo que se les ha encomendado. Aunque sea un trabajo a lo mejor de no tanta relevancia, pero sí de importancia para Dios. Y este verso quiero que ustedes lo consideren como algo muy importante. Salmo 127:1 nos dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y esto es importante. Como hoy día se usa mucho, ¿cierto? La Biblia también nos da los tips más importantes que nosotros podemos tener para el trabajo en la iglesia. Nos dice que en todo trabajo, en toda obra, si nosotros no ponemos a Dios, no estamos haciendo nada. No tenemos, digamos, no vamos a tener buen término en lo que nos proyectamos. Si Jehová no edificare, si en nuestro trabajo no está Dios, si en la mañana cuando ustedes salen a estudiar, o cuando, bueno, ahora no salen, pero se quedan en su casa y estudian, ¿cierto? Pero si en la mañana no oran a Dios, no están incluyendo a Dios en los proyectos de su vida. Difícilmente, ¿cierto?, va a ser exitoso, porque no tenemos a Dios de nuestro lado. Si ustedes, cuando inician sus reuniones, ¿cierto?, de directiva local, no oran a Dios, de algún modo estamos perdiendo quizás el mayor apoyo que nosotros podemos tener.
Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Todo el trabajo se lo tenemos que encomendar a nuestro Dios. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que Él nos guíe y que Él esté en cada labor que hacemos. Segundo, planificación. ¿Ven? ¿Se parece? Y esto está, el Señor Jesús les hace ver, ¿cierto? A todos aquellos que le escuchaban, ¿cierto? Les hace ver también esta enseñanza. Dice Lucas 14:28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. ¿Qué puede significar esto para nuestras vidas? ¿Qué puede significar esto para nosotros? Podemos llegar porque muchas veces yo he escuchado esto en muchos lugares y dicen, como salga nomás. Vamos que allí en el camino se va arreglando la carga. No, si mañana veamos cómo lo hacemos. La palabra de Dios nos dice, no, que hay que sentarse a calcular. Hay que pensar primero antes de ejecutar. Nos dice que debemos sacar las cuentas. ¿Cuántos somos? ¿Cuál es el trabajo que estamos tomando? ¿Cómo nos vamos a hacer responsables? Esas cosas son importantísimas. Tenemos que organizarnos. Por eso hay una directiva, ¿cierto? Por eso hay un grupo de jóvenes en cada localidad y ese grupo tiene que ejecutar sus labores. Bien, tenemos dos cosas, ¿cierto? Uno era encomendarnos a nuestro Dios. Dos, planificarnos. Siempre es importante que nos sentemos a conversar, que nos organicemos, que podamos plantear nuestras ideas para que lo que hagamos, lo hagamos no a la ligera, no llegar y tirarnos nomás. La palabra de Dios nos enseña que debemos planificar. Punto número 3 o tip número 3, trabajo en equipo. Y aquí quiero que ustedes puedan recordar una historia muy importante en la palabra de Dios. Y no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, hay dos extremos. A veces nos pasa que queremos hacer todo y a veces nos pasa que nadie quiere hacer nada. Salen todos arrancando. ¿Le ha pasado alguna vez o no? Cuando tienen que formar la directiva, muchas veces, ¿cierto? Son algunos solamente los que toman la responsabilidad. Y yo les vuelvo a repetir que Dios les bendiga por el deseo de trabajar en la obra del Señor. Éxodo 18:21. Éxodo 18:21. Moisés, un varón de Dios. Éxodo 18:21. Tuvo una experiencia y fue aconsejado. Y yo creo que el consejo también es válido para nosotros. Éxodo 18:21 dice, además, escoge tú entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Moisés, ¿cierto? Aquel varón valiente, ¿cierto? Que Dios le encomendó un trabajo muy importante, que es sacar el pueblo de Israel. Cuando ya iban con el pueblo en el desierto, muchas veces le tocó juzgar al pueblo, tomar decisiones, ¿cierto? Alguien tenía un pleito con su vecino, con la carpa de al lado, ¿cierto? Y venían ante Moisés y Moisés se lo resolvía. Y él se sentaba, ¿cierto?, delante del pueblo desde la mañana hasta el anochecer, y eso le significaba una carga enorme. Y esto lo vio su suegro, que era Yetro. Y Yetro le dijo, mira Moisés, si sigues así, vas a desfallecer, te vas a cansar, y no vas a poder llevar este pueblo, y te va a hacer una carga muy pesada. Y le dice, mira, mejor organízate,
toma hombres, ¿cierto? Y divídelos por cierta cantidad de personas, ¿cierto? Ponlo sobre, dice aquí, ponelo por sobre millares, por centenas, ¿cierto? Por 50 y por 10. O sea, de algún modo delega, o en palabras sencillas, trabaja en equipo. Y eso es lo que también nos dice la palabra de Dios. Nosotros debemos trabajar en equipo, debemos reunirnos, debemos juntarnos y formar equipos de trabajo, porque así lo vamos a hacer de una mejor manera. Y en el otro extremo está lo que dice Lucas 9:61, donde dice, entonces también dijo otro, en algún minuto alguien le ofreció al Señor Jesús que lo iba a seguir y que lo iba a acompañar y que iba a trabajar. Y él le dice que no tenía mucho que ofrecerle. Y hay otro, dentro de ese contexto hay otro personaje que le dice, mire Señor, yo también te voy a seguir, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. O sea, en el fondo le dio una excusa para aplazar esa responsabilidad o ese llamado que el Señor Jesús le hacía. Que quién le iba a ayudar, quién iba a estar con él. Y a veces también a nosotros nos pasa. A veces tenemos por un lado el extremo de que pensamos que solo podemos hacer las cosas, y por otro lado tenemos el extremo de que a veces tenemos muchas excusas. El mismo Moisés en algún minuto, ¿cierto? Nuestro hermano Moisés en algún que le iba a encomendar el trabajo de ir a rescatar a Israel de Egipto, y él le dice, pero Señor, ¿quién soy yo? Yo soy tardo de palabra, no tengo capacidad de pararme adelante. Y muchas veces a nosotros nos pasa, ¿cierto? Yo sé que ustedes muchas veces tienen temor de tener que pararse adelante. Pero el mismo Señor le dice, y le dice de manera fuerte a Moisés, le dice que él mismo, el que le estaba dando la misión, él también había hecho al sordo, al mudo, y también le podía conceder palabras a él. Entonces, tengamos esa seguridad de que cuando trabajamos para la obra de Dios, Dios nos va a ayudar. No tengamos miedo, pero también entendamos que tenemos que trabajar en equipo. Y eso lo dice, y lo dice clarito, Proverbios 11:14. Dice así, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Donde hay desorganización, caerá. O sea, el proyecto que nosotros queramos hacer, si no hay sabiduría, no va a resultar. O no nos organizamos o lo dejamos así como salga nomás. Bien, pero dice, más en la multitud de consejeros hay seguridad. En la multitud de consejeros. Así que, el primer tip era encomendarse a Dios, planificarse. Tercer tip, trabajar en equipo. No olvidarnos de que somos hermanos y que la obra del Señor no la podemos hacer solo, y que tampoco nos podemos excusar, sino que deben ponernos a trabajar por nuestro Dios, pero en equipo. Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías, heme aquí, envíame. De poder tener siempre la voluntad de trabajar por la obra de Dios. Porque el mismo verso que iniciábamos al comienzo dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Versículo siguiente, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y esto para mí es, digamos, me hace mucho sentido. Si hoy día nosotros administramos quizás cosas no tan importantes desde nuestra visión, pero Dios nos está preparando para algo mucho más grande. Si ustedes ven cosas que les impresionan en este mundo, imagínense las cosas que están allá en los cielos. Como dice, aparte de la palabra, hay cosas que ojo no vio. O sea, es imposible que nosotros podamos imaginar. Entonces, es importante que hoy día nos tomemos en serio la obra de nuestro Señor. Trabajar en equipo es parte de lo que Dios nos enseña. Y aquí también, importante este versito, y también está involucrado Moisés. A Moisés se le entregaron muchas responsabilidades. Entre esas, se le entregó la responsabilidad de guiar la construcción
del tabernáculo, lugar de adoración para Dios. Era una estructura de mucha importancia, de quizás crucial, porque era el lugar donde se adoraba a Dios. Y se le entregaron los planos, por decir de algún modo, se le entregaron todas las medidas y también se le entregaron los varones que podían llevar adelante esa obra. Y cuando esa obra ya estaba acabada, dice la palabra de Dios en Éxodo 39, 42, 43, dice: en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que le había hecho como Jehová le había mandado, y los bendijo. Debemos siempre evaluar nuestro trabajo. Para eso son importantes las reuniones que ustedes hacen como jóvenes. Si se proponen algo, bueno, al finalizar ese proyecto o ese trabajo que nosotros nos hemos propuesto, podamos evaluar si lo hicimos bien, lo hicimos mal, qué podemos mejorar, y eso también en nuestra vida. Si nosotros cada día nos miráramos y nos evaluáramos, podemos lograr ir por el camino correcto. Lo que Dios quiere es que nosotros cada día podamos ser mejores hijos. Dice la palabra de Dios que el hombre es como la aurora. Así como amanece, ¿cierto?, en la mañanita, ¿cierto?, y aún está un poco oscuro, así comienza nuestra vida. Pero debe terminar como el día, claro, ¿cierto?, cuando el sol llega a su punto máximo, así debe ser la intensidad de nuestra vida. Y para eso tenemos que evaluarlo. Bien. Último versito, para que podamos reflexionar lo importante que son ustedes, lo importante que somos cada uno de los que queremos trabajar en la obra de Dios, lo importante que es todas las labores que nosotros podamos hacer, no importa qué tan grande o qué tan chica la podamos considerar, pero es importante. Mateo 25, 23 dice: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Este verso está dentro de aquella parábola, ¿cierto?, de aquel contexto de los talentos, donde hubieron tres personajes, ¿cierto?, y que se le entregaron diferente cantidad de dones. Y hubo uno, ¿cierto?, que le tuvo miedo, ¿cierto?, a tomar esa responsabilidad y la escondió. Y el Señor le dijo que él no iba a servir para la obra de Dios. Pero aquí nos dice que si nosotros tomamos la responsabilidad, nos enfocamos en el trabajo de la iglesia, y aunque sea un trabajo pequeño, aunque a lo mejor podamos considerarlo así, para Dios no es pequeño. Y el premio es el mismo. Imagínense, el pastor de la congregación de ustedes tiene una tremenda responsabilidad. Y ustedes a lo mejor tienen una responsabilidad más pequeña o una responsabilidad de no tanto rango, pero el premio es el mismo para ambos. Solo depende de nosotros que le podamos poner todo el esfuerzo, todo el cariño, todo el amor a la obra de nuestro Dios. Y el Señor nos dice que sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Que Dios les bendiga, jóvenes, y que sean fieles. En lo poco o en lo mucho, sean fieles, porque el Señor nos va a poner sobre mucho, sobre cosas mucho más grandes. Así que el Señor les bendiga y que les ayude, manténganse firmes, no se aparten del camino de Dios, motívense ustedes y motiven a aquellos jóvenes que a lo mejor están un poco decaídos, un poco alejados, ayuden para que la obra del Señor siga adelante y para que cada día podamos haber muchos más hijos que busquen al Señor. Que el Dios de paz les bendiga y les ayude. Amén. Que la palabra que nos ha dejado nuestro Dios en esta mañana haga vida en nuestros corazones y
y podamos, ¿cierto?, utilizar esta herramienta, este conocimiento que nos deja nuestro Dios a través de la Escritura. Pasaremos a escuchar el siguiente especial que nos quedó pendiente. Oh joven, no queremos que te vayas a perder. Oh jóvenes, no queremos que se vayan a perder. Vengan aquí y cantemos y alabemos a nuestro Dios. Él nos dará vida eterna, alegría y paz. Él nos dará vida eterna, alegría y paz. Ven y canta y alaba a mi Señor. Él es un Dios bueno, lleno de amor. Ven y canta y alaba a mi Señor. Él es un Dios bueno, lleno de amor. El mundo y sus deseos pueden perecer, pero el amor del Padre permanece fiel. El mundo y sus deseos pueden perecer, pero el amor del Padre permanece fiel. Ven y canta y alaba a mi Señor. Él es un Dios bueno, lleno de amor. Ven y canta y alaba a mi Señor. Él es un Dios bueno, lleno de amor. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana, ¿cierto?, por esta alabanza que ha elevado a nuestro Dios. Les voy a pedir que se coloquen en pie para seguir alabando a nuestro Dios en conjunto. Pero antes voy a leer un versículo que se encuentra en el libro de Salmos 27:7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él esperó mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. Y con mi canción le alabaré. Conforme a esto, entonces, entonamos el himno 237. Da lo mejor al maestro. Da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor. Dale el ardor de tu alma, lucha del bien en favor. Cristo nos dio el ejemplo, siendo el joven de valor. Sé devoto y ferviente, dale de ti lo mejor. Da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor. Dale el ardor de tu alma, de la verdad lucha en pro. Da lo mejor al maestro, dale tu alma al honor. Que sea él en tu vida el móvil de cada acción. Dale y te será dado el Hijo amado de Dios. Sírvele día por día, dale de ti lo mejor. Dale mejor al maestro, tu juventud, tu vigor. Dale el ardor de tu alma, de la verdad lucha en pro. Da lo mejor al maestro, nada supera
parte del error. Amale más cada día, dale de ti lo mejor. Da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor. Dale el ardor de tu alma, de la verdad lucha en pro. Amén. Que el Señor bendiga, ¿cierto?, esta alabanza. Pasaremos a cantar el siguiente coro, que es el número 10, Alfarero y Barro. Lléname, Señor, con tu espíritu. Ayúdame a reflejar tu rostro. Te pido fuerzas y sabiduría para seguir luchando. Sé tú mi camino y mi lumbrera. Guárdame de espinas y leones. Enséñame a mirar como tú miras, luz de misericordia. Consuélame cuando fallen mis amados. Consuélales cuando sea yo quien falle. Cultive en mí la paciencia y tolerancia cuando haya
Que el Señor se haya agradado de esta alabanza que hemos entonado en su nombre, en señal de gratitud y regocijo hacia Él, esperando, cierto, que la palabra que Él nos ha dejado a través de nuestro hermano también pueda ser puesta en nuestros corazones. Pasaremos al término a esta reunión. Les pido que lo inclinen. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Señor, le damos gracias por este culto de oración. Le damos gracias, Señor, por parte de su palabra que usted ha puesto, Señor, en nuestro oído. Esperando, Padre Santo, que esta palabra, Señor, pueda llegar a lo más profundo de nuestro ser, comprender y entender lo que usted dejó escrito en aquel libro, para que cada día podamos acercarlo más a usted, Señor, y ser mejores hijos. Dios amado, gracias le damos, Señor, por toda la bondad y misericordia que usted tiene para con nosotros. Y en esta hora, Señor, le pedimos que todo, Señor, lo que se haya hecho dentro de este culto sea apto ante usted. Gracias y más gracias le damos, Señor, por todo. Y todo esto se lo pedimos y se lo agradecemos en el santo nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien, jóvenes, que tengamos un hermoso día sábado, que el ser partícipe, cierto, de este encuentro sea para aprendizaje de cada uno de nosotros y para poder trabajar en su obra, que es lo que el Señor más quiere.